Conseguimos algo y una vez que conseguimos eso, nos damos cuenta de que por más de que hoy seamos el proyecto de lo que antes queríamos lograr, no nos sentimos exitosos. Sentimos que igual nos falta, que hay algo ahí que de algún modo me está llevando hacia ese lugar. Puedo entender esto cognitivamente, puedo vivir todo como yoga, que está siempre, que en realidad no es que tenemos que conectar porque estamos desconectados. Tenemos que empezar a incorporar este conocimiento. ¿Cuándo fue que las redes sociales se volvieron tan exigentes? Y no hablo solo de la estética. Hablo de ese cultivo constante de enseñarnos qué hacer en cada momento de nuestra existencia. Si tengo ansiedad, existen 5 videos en el costado de tu pantalla explicándote qué es la ansiedad, cómo trabajarla, cómo respirar. Me enseñan qué comer, con qué ingredientes, cómo cocinarlo, qué no debo comer porque me está haciendo mal, qué estaba haciendo que no sabía que me hacía mal. Desde cómo cuidar el hígado hasta tener buenas relaciones con tus padres, todo colapsado en Instagram, en TikTok, en YouTube. A veces me pregunto si es que es mi algoritmo que me encierra en una nube de autocuidado y de psicología, o si el mundo digital realmente se convirtió en una escuela constante de contenidos variados, donde un montón de personas dándonos su punto de vista, validados por la falta de regulación y por el exceso de carisma. Es realmente agotador, pero frente a todo esto me parece que vale la pena preguntarnos algo incómodo, que es: ¿de dónde salió tanta gente que sabe tanto de todo? Y frente a tanto consejo, ¿dónde quedó el respeto por el camino propio? Hoy en día, que la distancia entre aquello que se vende y quien está comprando no es tan clara, no es tan nítida, es como si viviéramos en una especie de escenografía de papel corrugado, donde todos estamos comprando todo el tiempo con nuestra atención. En los casos más claros compramos productos y compramos servicios, pero en muchos otros casos, en realidad, simplemente estamos comprando consejos, puntos de vista, y todo punto de vista y todo lo que vamos a encontrar en una red social siempre es un recorte. Siempre va a ser un recorte de ese portal en particular, de esa persona, de ese personaje, de esa red en sí que transmite un mensaje. Y sería interesante poder ver de quién estamos recibiendo esos consejos y esas sugerencias y esas opiniones. Porque a mí la sensación que me da es que entro y todos son sociólogos, todos son psicólogos, todos son gurús financieros, todos tienen la posibilidad de darte su vivencia y su opinión. Y en sí mismo, eso no es que esté mal. Lo que pasa es que forma parte de una distancia no tan saludable entre quien dice lo que logró desde algún lugar que haya logrado a quién le está hablando. En sí, me estoy refiriendo como usuaria para preguntarnos qué es lo que queremos consumir, a quién le estamos dando nuestra valiosa atención. Y lo que a mí me resulta más llamativo de todos es que en sí no es un punto de vista interesante, un dato. Se convierte en cómo tengo que hacer para ser fitness, para comer sano, para ser mentalmente estable, para ser exitoso. Y acá me quería detener un momento, porque me parece que se habla muchísimo del éxito, de los 5 pasos del éxito, de cómo lograr el éxito, y que esto en sí mismo responde a algo mucho más profundo. ¿Con qué tiene que ver esta necesidad de conseguir éxito? ¿Con qué tiene que ver, mejor dicho, esta necesidad de ser más de lo que somos? De este sentido de insuficiencia que está de base, que me impulsa todo el tiempo a querer ser diferente a cómo soy yo. Podemos entender que es algo que nos afecta a básicamente la población mundial. Todas las personas estamos de algún modo buscando ese éxito para poder sentirnos exitosos o dejar de ser no exitosos. El éxito acá va a estar todo el tiempo puesto como algo que debemos conseguir. Y nos pasamos la vida esforzándonos por triunfar en aquello que deseamos, creyendo que los próximos 2 años van a transformar y va a ser el salto que necesito, que aquello que logremos va a transformar nuestra vida, va a lograr posicionarnos en aquel lugar que deseamos. El tema del éxito es un tema que es muy antiguo y que atraviesa todas las culturas, y que si bien en diferentes culturas era diferente la concepción del éxito, lo cierto es que hoy en día, con la globalización y con las comunicaciones, se hizo mucho más global la definición de éxito, y podríamos definirla de 2 maneras. Va a tener que ver, por un lado, con el hecho de lograr
objetivos profesionales y por otro lado con el tema de acumular dinero. Sabemos que en realidad el éxito está arraigado a otras nociones que quizás son más invisibles frente a esto, como el hecho de tener una pareja, tener un determinado cuerpo, tener una determinada belleza, vivir en un determinado lugar, tener determinados estudios, tener hijos, tal vez. Pero en sí, el hecho es que el éxito va a tener que ver con ese autoenjuiciamiento que todos nos vamos a estar haciendo en nuestra vida. Todas las personas estamos evaluando constantemente cuál es nuestra calidad de éxito, si logramos o no logramos nuestros objetivos. Y quizás ya lo experimentaste, al menos las personas que llegaron a cierta edad de su vida encuentran, antes era la famosa crisis de los 40, pero ahora esto se fue moviendo. Y lo cierto es que nos vamos encontrando con que logramos un montón de cosas, quizás incluso logramos lo que queríamos y lo que nos habíamos propuesto, cierta estabilidad económica, una pareja o una familia, o recibirme de algo particular, una carrera universitaria o un viaje. Cuando vamos logrando determinadas cosas, nos vamos dando cuenta que eso no nos completa del todo, que siempre queda un plus, que el deseo de alguna manera que está puesto en algún lado se mueve y se transforma en algo diferente, se mueve y se cambia de lugar, corriendo, para decirlo poéticamente, nuestro horizonte hacia otro lado o hacia más adelante. El punto es que más allá de lo que logremos, vamos a sentirnos igual de vacíos frente a esta noción del éxito. Y ese autoenjuiciamiento que va a estar todo el tiempo realizándose hacia mi propia persona va a tener que ver con que todo éxito trae por detrás un deseo. Este deseo de lograr algo material o inmaterial, porque en general si lo pensamos queremos lograr cosas para poder ser felices, para poder ser plenos, para poder estar tranquilos, para poder tener paz. Solemos querer generar en realidad inmaterialidad con nuestra materia, con las cosas que queremos lograr. Y en sí, este deseo de lograr cosas que nos define tanto como personas, en psicoanálisis se hablaba mucho de la falta. El deseo tiene que ver con una falta. Hoy entiendo que esta falta tiene que ver con nuestra desconexión profunda con nuestro ser. A ver, esto sería más o menos así. Nuestro deseo para conseguir algo, dígase conseguir plata, queremos en general tener dinero porque el dinero nos brinda posibilidades mucho más cómodas de vivir y frente a la comodidad es mucho más fácil ser feliz y es mucho más fácil amarnos a sí mismos. En un auto de lujo, en una casa cómoda, teniendo comida y teniendo una cama calentita, ropa bella para ponerse y confortable. Y es mucho más fácil de esa manera ser feliz que si no lo tengo asegurado, que si no tengo asegurado las cosas, ni siquiera las más básicas, ¿no? Que nos ponen en un estado mucho más extremo, sino aquellas cosas que hacen la confortabilidad, no a las que hacen la seguridad, sino las que hacen el placer en la vida, el poder vivir la vida de una manera más confortable. Este deseo, que va a tener que ver con lograr algo para poder ser exitoso en eso o exitosa en eso que yo deseo, va a tener un funcionamiento curioso. Es como si ese deseo, al cumplirse, por ejemplo, ahora tengo ese dinero que quería tener, ese objeto de deseo se uniera con esa causa de deseo, con esa falta que estaba en mí, y al encastrar tan perfectamente las cualidades de mi ser, que son intrínsecas, como por ejemplo la felicidad, la plenitud, la completitud, la paz, se desinhiben por un momento y me permiten experimentar esas cualidades intrínsecas de mi ser que son esenciales a mí y puedo sentir esa felicidad, puedo sentir esa tranquilidad, puedo sentir esa paz. El problema va a ser que yo se lo voy a adjudicar a esto. Ahora que tengo dinero es que tengo esta tranquilidad, esta felicidad y esa paz. Y no voy a estar dándome cuenta que aquello que estoy sintiendo en realidad tiene que ver con algo que emano de adentro. No existe objeto posible, no existe objeto de deseo posible, ni persona, ni cosa, ni ninguna situación externa que pueda darnos la felicidad, algo que podemos sentir de manera interna. No existe. Podemos generarlo de manera interna y expandirlo hacia afuera, pero no podemos desde afuera crearlo hacia adentro. Lo que pasa es que como está creado este mundo, adjudicamos nuestra felicidad esencial a algo externo y creemos que aquello externo no nos está dando.
adjudicamos a aquello externo algo que intrínsecamente tenemos internamente, expresamos internamente. Aquello externo solo encastra perfectamente con aquello que construimos como nuestra necesidad, nuestra falta, como aquello que realmente nos transformaría. Uno, cuando lo experimenta en la propia vida, descubre que eso resuelve muchos problemas. Definitivamente el dinero resuelve muchos problemas, tener una pareja puede resolver muchísimos problemas, pero no nos trae la felicidad. Nada externo nos trae la felicidad. Y de esto se ha hablado un montón, ¿no? De la felicidad que no viene de afuera y que viene de adentro, y que solo puede nacer de adentro, como cualquier cosa. Puede nacer de adentro, yo lo puedo experimentar a partir de que eso nace de adentro mío. Y a partir de ahí puedo expandirlo. No puedo dar lo que no tengo, no puedo sentir lo que no tengo. Por eso es que en realidad esa felicidad, como esa plenitud, como esa paz, es interno. Es algo que yo puedo generar internamente y a partir de allí puedo darme cuenta que eso existe. Por eso es tan importante no adjudicarlo a aquello externo y creer que aquello externo es la causa de mi felicidad, la causa de mi paz, la causa de mi tranquilidad. Porque de esa manera me desconecto de mi propio sentido profundo de mi ser y creo que tengo que conseguir más cosas para volver a experimentar ese estado profundo de felicidad. Cuando ese estado profundo de felicidad es algo interno, es algo mío, es algo que yo tengo ganado por derecho. No es algo que tengo que ganarme a partir de lograr determinadas cuestiones en la vida, a partir de lograr el éxito en algo. Lo que sucede es que vivimos con un sentido muy grande de insuficiencia y de inseguridad. Tenemos ese sentido tan profundamente arraigado que a partir de esta sensación primordial de falta, vivimos queriendo lograr determinadas cosas para poder lograr allí aquello que necesitamos, como la calma o como la paz o como la felicidad. Y nos pasamos la vida yendo atrás de determinadas cosas, enjuiciándonos incluso nuestra propia vida por no lograr aquello que queremos lograr o que necesitamos lograr. Y acá me parecía como muy interesante este punto para poder entender que si entonces eso no es externo, lo que más importa es poder notar cómo eso se configura en mi propia historia, cómo mis propios elementos particulares que buscan lo que sea que busque, van a estar configurando ese deseo que en sí mismo es la alegría de poder tener deseos, porque nos van a estar orientando hacia dónde. Como hay gente que desea tener hijos, hay gente que no desea tener hijos. Como hay gente que desea tener pareja, hay gente que no desea tener pareja. Y yo en este video te invito, así como invito a que lo hagamos todos los que lo sintamos, a que puedas validar completamente a tu ser hoy tal y como está, sin tener que querer hacer algo diferente con eso. Entender que no tiene nada de malo tener deseos, los deseos son parte, se transforman, siempre se están moviendo, es de alguna manera lo que nos configura como humanos y nos genera caminantes en nuestro camino, pero que el camino que estamos haciendo es un camino que se hace al andar. No hay un camino premeditado, no hay 5 pasos para lograr nada, excepto cómo hacer un arroz. El resto de las cosas, el éxito, las buenas relaciones, determinada cantidad de dinero, etcétera, etcétera, son parte de vivencias que vamos a ir encontrándonos con que las tenemos que desarrollar en nuestra propia vida y que nos pueden servir. Tomemos todos los consejos, todas las sugerencias que nos resuenen y que nos llenen, pero cuidado con no usar todo eso para compararnos y sentirnos menos, porque muchas veces pasa que escuchamos esto que vemos en las redes y lo usamos para compararnos a nosotros mismos, a decir, uy, esta persona que está en tal lugar logró todo esto, tiene esto otro y yo no logré eso, no tengo esto y por lo tanto me siento menos que menos. Esto refuerza nuestro sentido de insuficiencia. Y me estoy comparando con alguien que está en otro lugar, incluso quizás en otro lugar del mundo, con otras posibilidades, otro contexto, otro paisaje, algo que realmente es muy diferente a mi contexto. Hay que tener cuidado en ese sentido con las redes sociales. Saber que implica esa madurez de saber que lo que estoy viendo ahí es casi como ver una publicidad.
Hay una distancia saludable que es necesario construir para no creer que eso son 5 pasos realmente. Son simplemente 5 pasos. En mi vida tal vez son 8, en mi vida tal vez son 2 y en mi vida tal vez son 20. No existen 5 pasos genéricos. Y esto lo digo como humana y como psicóloga. Entender que las diferencias nos nutren y nos hacen ser esta gran masa humanitaria que somos. Validar nuestros deseos como algo que nos lleva el impulso hacia donde queremos ir en esta vida. Entender cuáles tienen una real importancia, cuáles son profundos y nos generan entusiasmo y nos indican el camino, y cuáles son farsantes, cuáles son pura pantalla, cuáles en realidad nos quieren llevar hacia lograr algo que no está alineado a lo que yo quiero ser como persona. Son simplemente exigencias de este mundo que hoy en día lo llevamos en el bolsillo todo el tiempo a través de nuestro celular. En este mundo de papel corrugado que es las redes sociales, donde estamos todo el tiempo viendo los cuerpos, viendo los millones, viendo esas casas, viendo esas bellezas, viendo esos logros, porque es lo que más vemos en ese tipo de redes, como el punto de llegada a aquellos ideales que teníamos o que tenemos, que mucho de lo que las personas cuentan en internet, de cómo lograron su éxito, de cómo lograron determinado cuerpo, de cómo lograron mantener una dieta sana, mucho de eso no nos va a funcionar en nuestra propia vida, porque nuestro propio camino es único. Y por más de que hay procesos y que la mayoría de los procesos son universales, nuestro camino es único y tal vez se configura de diferentes elementos que van a dar en sí una determinada respuesta, y que incluso nuestro sentido de éxito también sea un poco diferente al de la otra persona, por más de que parecería ser igual. La otra persona nos va a estar contando su solución mágica de cómo logró ese éxito, y así un montón de personas, por eso hay tanta gente hablando de estas cosas y de muchas otras, desde su punto y su vivencia en particular. Pero esa vivencia en particular tal vez a mí no me sirve, porque yo tengo que hacer mi propio recorrido. Es como si la vida de cada persona fuera un curso. Y ese curso tiene materias específicas, tiene profesores y maestros específicos, tiene vivencias específicas y no son iguales e intercambiables con la del otro. Pueden ser parecidas, a veces encontramos que muchas vivencias son parecidas y que muchos procesos realmente se transitan por un montón de personas, pero cada vivencia es única. Y en realidad lo que buscamos en sí mismo no es el éxito, sino es la libertad de poder ser quien vinimos a ser, de expresarnos tal y como somos, generar ese desarrollo de un contexto interno que te permita como el discernir, el darte cuenta que en realidad lo más importante es el autoenjuiciamiento, porque quienes estamos enjuiciando y autoenjuiciándonos nuestros deseos o nuestro éxito o no éxito, somos nosotros mismos, somos nosotras mismas los que estamos en ese proceso de decir, bueno, sí, no lo logré o tengo que lograr más y tal. Entonces, en ese autoenjuiciamiento es donde radica al fin y al cabo el dolor, porque el mundo entero puede estar diciéndote qué fantástico que sos o qué fantástica que sos, wow, lo que lograste, sos maravilloso, sos maravillosa. Pero el que realmente tiene que sentirlo sos vos. Si vos no lo sentís, no importa que el mundo entero lo diga a los gritos. Si no, los problemas de deseo y de falta no los tendrían las personas que son muy famosas en Hollywood, por ejemplo. Y esto es algo que lo vive todo el mundo, porque es más intrínseco, es más esencial, tiene que ver con nuestra desconexión con este ser, que es el que expresa esa felicidad, el que expresa esta paz, el que expresa esta sensación de plenitud. Entonces, ese punto de autoenjuiciamiento que de alguna manera te dice que no estás bien, que no estás del todo bien o que algo te falta, me resulta el más importante porque es el que te plantea que no está a gusto con vos mismo o con vos misma. Para mí, alguien que está a gusto consigo mismo o consigo misma es una persona exitosa. Esa es una persona exitosa. Una persona que se siente libre, que se siente cómoda consigo misma, es una persona exitosa. Es una persona que, más allá de los deseos, entiende que su vida
Es su vida y está bien con ella. Todo lo demás es lujo, todo lo demás es exceso. Eso es lo importante en términos de la plenitud, de la buena vida y de la vida práctica, que es al final la vida que vivimos, la vida práctica, lo que hacemos y con lo que podemos hacer con nosotros mismos y con lo que nos tocó y nos toca vivir. Incluso, quizás, hasta con la creencia de que aquello que pase, cualquier cosa como vaya sucediendo, incluso aunque la perciba como lo no deseable, está actuando a favor del crecimiento, está actuando a favor de la evolución, porque al final vivimos ciclos evolutivos en esta vida, vamos creciendo, avanzando en un ciclo evolutivo tras otro ciclo evolutivo, tras otro ciclo evolutivo, en un gran ciclo evolutivo que es como una espiral y que avanza y avanza y avanza. Ahora, hoy en día se puso un poco más difícil en el sentido de que todo el tiempo estamos encontrándonos con ese contraste de quienes lo logran y quienes no lo logran. Antes eran los famosos que veíamos en la televisión, hoy son cualquier persona que logró cualquier cosa que yo deseo en el mundo, lo cual se volvió bastante más habitual encontrarnos con ese contraste. Pero el deseo en sí, y te invito a que lo definas en tu vida, ¿qué sería? Es la sensación de poder estar cómodo con la propia vida. Los deseos en sí nos marcan direcciones, nos marcan hacia dónde y de alguna manera también nos marcan gustos, intereses, una singularidad, una individualidad, que es muy interesante y que de esa manera sería un privilegio poder tener deseos, porque me estarían indicando quién soy o qué soy, o qué vine a expresar, o qué tiene sentido para mí lograr. Nos sirven para entender esta singularidad que se dirige hacia algún lado, que algo desea expresar. Y me parece que desde ahí es muy valioso cumplirlos, pero no para convertirnos en alguien en sí mismos, sino para entender que ya siendo ese alguien que somos, que tiene adentro suyo esa felicidad, esa paz, esa calma, esa tranquilidad, ese sentido de plenitud, quiere moverse en la vida e ir generando caminos que tengan sentido, caminos que pueda habitarlos siendo uno con el camino. Y para ello es necesario escuchar nuestros deseos, es necesario entender esa singularidad que expresan esos deseos. Desde ese punto de vista, los deseos son un privilegio. Los deseos, así como nos marcan un camino, nos marcan una dirección, de alguna manera lo que buscan siempre es ser cumplidos. Y el cumplimiento de ese deseo se va a querer llevar a cabo, nuestra mente va a crear un plan, nuestra actividad cognitiva se va a direccionar para poder generar ese plan y ahí entra todo el contenido de las redes sociales diciéndote cómo lograrlo exactamente, de qué manera lograr ese objetivo, cumplir ese deseo. Si bien todo deseo busca inherentemente su satisfacción, lo cierto es que existen un montón de variables ocultas que de alguna manera no podemos ver y que impiden ese cumplimiento directo del deseo. Por eso también hay que tener mucho cuidado con esta idea de que a veces hay discursos que dicen podés lograr básicamente todo lo que tu ego te diga. Como creamos nuestra realidad, entonces podemos lograr todo. Y es cierto, en un punto profundo y ontológico creamos nuestra realidad, pero no es cierto desde este sentido material simplista. Esto pasa por arriba nociones muy profundas del entendimiento de la realidad para hacernos responsables y hacer al universo o a la naturaleza o a la vida un mayordomo de nuestros propios deseos particulares. Eso puede convertirse en algo muy peligroso y conviene estar atentos, atentas a no caer en esas discursivas simplistas, poder entender que es mucho más complejo que eso. Al final, conseguir un deseo es un juego de probabilidades. Quiero algo, planeo, actúo y conseguirlo o no, conseguir ese resultado, obtener los resultados deseados, es una probabilidad, pero no depende de mí, no está en mis manos 100%. Lo que está en mis manos es mi capacidad de poder hacerlo, de no hacerlo o de hacerlo diferente. Pero el conseguir aquello que yo me estoy proponiendo hacer no es algo que esté en mi poder. Y es por ello que esa acción que está iniciada por un deseo también es un privilegio. Así como el deseo es un privilegio por marcar una individualidad, una particularidad, un deseo específico, una forma de expresar las ganas en este mundo de manera específica,
esfuerzo por lograrlo, esa acción por lograrlo, también es un privilegio en sí mismo. Y esto, si es vivido desde este lugar como el privilegio que es, no estamos solos atados a los resultados. Los resultados pueden ser los esperados como pueden ser los no esperados, y entonces cuando tengo los resultados esperados me alegro y me pongo feliz, y cuando tengo los resultados que no esperaba o los que no me gustan me frustro y me deprimo. Y mi vida va como un péndulo, de un lado hacia el otro, sin darme cuenta que en el centro y mi capacidad de expandirme hacia un lado y hacia el otro está mi felicidad. Mi felicidad no está en este costado, porque este costado en algún momento se va a convertir en nada, se va a convertir en algo que ya logré, que no tiene valor, que no tiene importancia, porque hay algo nuevo que quiero lograr. Mi felicidad va a estar en mí. Hay una frase muy linda que dice: las cosas al hacerse mías revelan su nada. Si yo llego y alcanzo aquello que quiero, aquello que mi deseo me impulsó a llegar, creyendo que ahí iba a estar lo que yo necesitaba lograr, me voy a dar cuenta que de algún modo estoy vacío, que eso no tiene nada, que me dio la felicidad un ratito, porque creí que eso me la daba. Cuando entiendo que esa felicidad simplemente se desinhibe en un proceso natural de que eso está dentro mío y se expresa a partir de poder direccionarme hacia lugares que me hagan bien o que me hagan sentir que voy en la dirección correcta, y que la dirección correcta solo la sé yo, nadie más afuera, nadie puede decirme afuera tu dirección es la siguiente. Entonces, la importancia de escucharse, la importancia de validarse, la importancia de no compararse y de usar las redes de una manera que nos permitan generar crecimiento desde el autocuidado, desde el amor y no desde la exigencia, desde querer ser algo distinto a quienes somos. Estamos atestados en el mundo de demasiada exigencia y de demasiado sentido de insuficiencia que nos llevan a sentirnos que somos pequeñitos, que somos chiquitos, que tenemos que lograr para ser. Ya está todo ese oro dentro nuestro. Nosotros somos esa pepita de oro. Y todos somos el mismo tamaño de pepita de oro. No hay pepitas de oro más grandes ni más chicas. Por eso te invito a que puedas hacer tu propia definición de éxito. Y que te fijes con qué tiene que ver. Podemos conocernos a nosotros mismos a partir de definir nuestro éxito. Entender qué sería para nosotros tener éxito. Ver si esa es una definición extranjera o es propia. Si realmente está respondiendo a lo propio. Y fijarse si una vez que definí aquello que quiero, puedo preguntarme para qué lo quiero. Posiblemente te encuentres con esto que decía antes, mucho de estas sensaciones inmateriales, de esta búsqueda inmaterial, felicidad, tranquilidad, paz, para poder allí empezar ese camino o continuar ese camino con un sentido, como lo venís teniendo en esa búsqueda de deseos, pero todavía con un sentido más profundo, que es el de habitarlo sabiendo que estás buscando generar movimientos, generando movimientos en función de deseos, queriendo resultados, pero que lo que querés lograr en sí ya está dentro tuyo. Lo estás expresando a partir de determinadas búsquedas que generarán procesos y generarán caminos y más caminos con sentido, pero que en sí todo eso ya los llevamos adentro, ya está en nuestro interior. Pero podemos buscar caminos que nos permitan pulirlo, sacarle brillo, ver todo su esplendor. Pero en sí eso no lo tenemos por derecho, es algo ganado por derecho, porque es lo que somos intrínsecamente. Por eso lo podemos sentir. Entonces todo tiene un sentido menos radical, podemos vivirlo con cierta ecuanimidad y experimentar de esa manera un sentido más profundo de plenitud interna. Entender que en sí mismo ese recorrido es el éxito, ese recorrido es en sí mismo el privilegio, no el resultado, es el proceso el que podemos habitar. Esta vida es casi todo proceso, porque cada punto que vayamos logrando siempre va a ser un punto dentro de un gran camino, de un gran movimiento, del camino de la vida. No es un punto de llegada absoluto, no es un punto final.
todos de algún modo siempre van a ser puntos de partida hacia nuevos deseos. Puedo entender esto cognitivamente, puedo vivir todo como yoga. Y no yoga como una postura o una asana, sino como una práctica, como un desarrollo de esa unión de mi mente con el cuerpo, con la respiración, en un proceso que es continuo y que me va generando determinados desafíos, pero que siempre me permite ir aprendiendo de aquello que voy desarrollando. Es una práctica en el sentido de poder habitarla con esa presencia, entendiendo que aquello que busco en mi deseo, que busco para tener éxito, no es un problema real. No lo necesito para generar felicidad, para generar paz, para generar plenitud. Lo necesito para poder sentir que tiene más sentido mi existencia en este plano material, pero no para poder conseguir aquello que ya está en mí. No se me está jugando nada real, nada tan importante. Entonces puedo jugar ese juego de las apariencias, de querer lograr determinados objetivos materiales, sabiendo que no se juega nada real. Lo real está en mí, lo real está a salvo, lo real está seguro. Sirve pensar esto, un ejemplo muy lindo, que es el hecho de que, por ejemplo, personas evitamos ser viejas, evitamos envejecer, tener arrugas, tener marcas y nos operamos, nos usamos cremas, tratamos de evitarlo y retrocederlo, que las cosas no se caigan, que quede todo en su lugar. La naturaleza no lo vive como un drama. La naturaleza es una gran maestra en ese sentido. Nosotros somos naturaleza también. La naturaleza no quiere quedarse con una rama que es muy bella. Dice, esta flor es tan hermosa, no la voy a dejar ir nunca. Voy a mantenerla acá exactamente en ese lugar para que pueda estar siempre expresando su belleza y que me queda tan bien. Sabe que esa flor dura un tiempo y sabe que esa flor va a caer. Y dejarla caer es parte de esa ciclicidad. Nosotros también somos parte de esa ciclicidad. Incluso podemos lograr ese éxito en esa flor y eso también va a pasar y es parte. Tratar de evitar eso es lo que se convierte en sufrimiento. Sabe que logra las cosas por su misma naturaleza, haciendo todos los procesos que tiene que hacer y así cuando lo logra también deja ir eso que necesita soltar, que simplemente debe soltar en el ritmo natural de las cosas, en el ritmo natural de la vida. Quizás esto también nos sirva para entender que todo movimiento que hagamos en sí es un privilegio porque es el movimiento en sí el que tiene un valor en sí mismo, el que nos da el privilegio. En eso mismo podemos hacer y hacer y hacer y hacer todo lo que queramos hacer en esta vida. Saber que estamos jugando ese juego aparente de el hacer y donde las cosas parecería que van a ser en algún momento y se logran o no se logran y entonces cambio de estados y tal. Podemos vivirlo y jugar ese juego sabiendo que internamente hay algo que no es aparente, hay algo que es absoluto y que no cambia, nunca se modifica a través de esos movimientos, no agrega ni un centímetro a mi existencia. El hecho de querer lograr algo de mi mente, de mi inteligencia, de poder desarrollar un determinado logro. Tengo el valor por ser, tengo el valor por ser y ya eso está dado en mí. Eso no está en juego, eso es un derecho. Y en ese ser está nuestra capacidad de felicidad, de alegría, de paz, de plenitud, de bienestar, de calma. Eso ya está dado, ese ser está dado, sin tener que lograr ni hacer nada diferente. La mejora relativa que yo le puedo dar a mis propias partes internas, el lograr aquello que me dispongo como el éxito, como el logro que necesito tener para poder tener aquella vida que deseo, dinero, pareja o casa, viajes, un determinado cuerpo, una determinada expresión de belleza, una carrera, etcétera, etcétera, etcétera. No está ahí la sanación. La sanación está en la conexión con lo absoluto, en la conexión con lo real. Esa conexión con nuestro ser que está siempre, que en realidad no es que tenemos que conectar porque estamos desconectados. Tenemos que empezar a incorporar este conocimiento para entender que eso ya está ahí. Por más de que fenomenológicamente no lo vivamos. Vivamos solo felicidad cuando logramos aquello. Pero
somos permeables, somos transformables, nuestro cerebro está todo el tiempo transformándose, así como se vuelve obsesivo frente a mirar ciertas publicaciones donde nos sentimos cada vez más inseguros y más insuficientes. También podemos empezar a cultivar un conocimiento que nos permita darnos cuenta de esta verdad profunda, que nosotros ya estamos bien, ya estamos en orden, ya estamos siendo quienes tenemos que ser. Que podemos mejorar y es válido completamente y lo podemos hacer, pero en sí mismo estamos en orden, estamos siendo quienes tenemos que ser. Validar nuestra vida como un curso que al transitarlo nos permite experimentar ese sentido que tiene nuestra vida. Voy a dejar abajo algunas películas que de alguna manera tocan esta temática y que me parece que está interesante, como si estás transitando algo de esto, poder verlas y dar ese contraste, ese punto de vista. Gracias por escucharme y nos vemos en otro videito. Si te gustó, le puedes dar me gusta, suscribirte, acá te dejo un videito, acá otro para que sigas explorando y eso fue todo. Hasta la próxima. Adiós.